La inseguridad que enfrentan los artistas en México es un problema que ha ganado visibilidad en los últimos años, especialmente aquellos que interpretan narcocorridos o música regional. Esta exposición suele convertirlos en blancos de violencia debido a sus vínculos con el crimen organizado o simplemente por el contenido de sus letras que a menudo glorifican el estilo de vida de los narcotraficantes. Y la muerte de Luis Carlos Mendoza García, conocido como El Ronnie, es un ejemplo trágico de esta realidad. Con solo 23 años de edad, había alcanzado la fama como cantante al frente del grupo Los Ronaldos, quienes estaban apenas comenzando con su ascendente carrera. Pero el 6 de julio de 2019, mientras circulaba por las calles de Ciudad Obregón, Sonora, en una camioneta blindada junto a su representante, fueron brutalmente atacados a plena luz del día, lo que resultó en su muerte instantánea. La conmoción invadió a los mexicanos, quienes demostraron un gran interés por conocer los detalles ocultos alrededor de esta estremecedora historia. Debido a la brutalidad del ataque, las autoridades comenzaron una investigación para identificar a los responsables. En ese intento analizaron no solo sus vínculos y su fama, sino todo lo que había ocurrido en las semanas anteriores a su muerte. Lo que descubrieron fue un entramado de violencia e impunidad que resaltó los terribles peligros que enfrentaban los gruperos, como se les suele llamar, sobre todo al interpretar narcocorridos, donde las rivalidades y los mensajes en las letras de las canciones no son simplemente una expresión artística, sino un acto capaz de traer consecuencias mortales. Y Mendoza lo sabía. Estaba jugando con fuego. La historia del talentoso cantante Luis Mendoza estuvo marcada por esa mezcla de éxito y amenaza constante que rodea a muchos intérpretes de México. Los días antes de su asesinato, algunos allegados recuerdan que estaba muy ocupado promoviendo su más reciente sencillo y el próximo lanzamiento de su videoclip del tema Los Chiquinarcos, una reversión que había captado la atención de sus seguidores, pero también de aquellos que desaprobaban los contenidos de sus letras. Esta canción en particular, lanzada a mediados de junio de 2019, contenía mensajes desafiantes sobre el poder y la vida en el mundo del narcotráfico y había alcanzado miles de reproducciones en las plataformas sociales, algo que para muchos es una prueba inequívoca de sus nexos con los cárteles de la región y para otros, lamentablemente, una premonición. Ese año el cantante comenzó a disfrutar de los beneficios de su creciente fama. No solo había conseguido dinero y mujeres, sino también una agenda llena de presentaciones en bares locales y eventos privados. En uno de ellos, el grupo había anunciado con entusiasmo un próximo show en el Bar Katrina en Ciudad Obregón para el sábado 6 de julio. A pesar del éxito, había un aire de inquietud que lo rodeaba. Unos días antes, Mendoza había acudido al velorio de uno de sus amigos más queridos, un hombre a quien todos conocían como Pepe Gangas, quien había sido asesinado durante la tarde del jueves 4 de julio, abatido por más de 30 disparos a quemarropa hacia su camioneta. Sin embargo, el joven cantante no se dejaba intimidar fácilmente. No tengo miedo a perder la vida, decían las letras de una de sus canciones, reflejando una actitud desafiante al hablar de los narcos a viva voz. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? Están planeando que no me asusta. No tengo miedo a perder la vida, pero me cuido por... Haciendo caso omiso al riesgo que aquellas letras suponían, el sábado 6, Luis se dirigía a su presentación tal como estaba planeado, acompañado de su hermano y representante apodado Ronnie. Alrededor de las 16 horas, ambos fueron emboscados por sujetos armados mientras circulaban por el Boulevard Morelos en Ciudad Obregón. Antes de que pudieran darse cuenta, los atacantes abrieron fuego contra el vehículo blindado de Mendoza con armas de alto calibre conocidas como cuerno de chivo, disparando cerca de 300 balas, sin darles tiempo de reacción ni posibilidad de escape y dándose inmediatamente a la fuga. La camioneta quedó completamente acribillada y tanto Mendoza como su representante murieron en el acto. Un ataque para muchos totalmente desproporcionado para acabar con aquellas dos personas. En las redes sociales se compartieron videos e imágenes del lugar del asesinato, mostrando la camioneta perforada por los disparos y los cientos de casquillos de bala esparcidos por el suelo.
Según los reportes de la Fiscalía, se recibieron varias llamadas a las líneas de emergencias reportando los hechos, por lo que rápidamente elementos de la policía, así como paramédicos, se movilizaron y acudieron al llamado. Sin embargo, fue demasiado tarde, pues cuando llegaron solo encontraron los cuerpos sin vida y no hubo nada que pudieran hacer para ayudarlos. La noticia generó de inmediato cientos de reacciones, con fanáticos que no podían evitar demostrar su conmoción y tristeza. En cambio, algunas personas alzaron su voz respecto a los peligros que supone ser un intérprete de narcocorridos en un país que vive completamente afectado por la violencia del narcotráfico. Pero, entre tantas preguntas que surgieron después del fatídico hecho, quizás una era la que más resonaba. ¿Cuál era realmente su relación con aquel oscuro mundo que le había llevado hasta ese trágico final? Para comprenderlo, tenemos que retroceder algún tiempo en la historia y adentrarnos en el crudo ambiente que rodea al regional mexicano. Luis Mendoza llevaba algunos años interpretando canciones junto a su banda Los Ronaldos. Por lo general, las letras hablaban de amor, usando un tono romántico, algo que había traído bastante público en cada una de sus presentaciones. Sin embargo, en el último tiempo se habían vuelto conocidos por incurrir en un nuevo género, uno muy peligroso: los narcocorridos. Estos son un subgénero musical del corrido tradicional mexicano, que se enfoca en narrar historias relacionadas con el narcotráfico y sus protagonistas. Su origen se remonta a las décadas de 1920 y 1930 en la frontera entre México y Estados Unidos, particularmente en el estado de Sinaloa. El primer narcocorrido conocido es El Pablote, grabado en 1931, que narra la vida de un famoso contrabandista de drogas. Durante los años 70 ganó mucha popularidad, reflejando el interés del público por aquellas figuras poderosas y enigmáticas del narcotráfico. Canciones como Contrabando y Traición de los Tigres del Norte se convirtieron en himnos que describen las aventuras y desafíos enfrentados por esos criminales. En muchas de las letras incluso se los presenta como figuras heroicas y aspiracionales, como si estuvieran glorificando el crimen, lo que les valió fuertes críticas por una parte de la sociedad fuertemente golpeada por los constantes casos de violencia. En la década de 2000, la guerra contra el narcotráfico en México intensificó la violencia, lo que a su vez alimentó la popularidad de estos corridos, y artistas como El Commander o Los Tucanes de Tijuana comenzaron a destacarse con canciones que reflejaban la realidad del crimen organizado y las luchas de poder. Pero los Ronaldos, que estaban ganando la popularidad principalmente en el norte del país, no solo hablaban de ellos en sus letras, sino que también desafiaban su poder, algo que a Luis Mendoza podría haberle costado la vida. Algunas de sus canciones, como El Corrido de la Jefa, el del Mercedes y ¿Para qué?, dejaban al descubierto los secretos de los criminales más peligrosos del mundo y las andanzas de los sicarios y sus amantes, y por eso no iban a dejarlo pasar así como así. Poco antes de ser asesinado, el grupo estaba promocionando su versión de Los Chiquinarcos, una antigua canción del Tigrillo Palma que habla sobre cómo es la vida de los herederos del crimen y su papel fundamental dentro de los cárteles. Por ejemplo, personajes como Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, o Serafín Zambada, el hijo menor de Ismael El Mayo Zambada, la nueva cara del crimen organizado de México. La letra de la canción los define como astutos en los negocios y que conocen bien las movidas, pues sus jefes les enseñaron. Pero también dice que sus armas traen tiro arriba, haciendo alusión a que son capaces de gatillar ante cualquier cosa que ponga en riesgo su banda con total impunidad, pues nadie los investiga. Para algunos, aunque no existen pruebas definitivas, fue justamente aquella letra que ofendió a los capos locales, y eso generó que ordenaran su ejecución, con sangre fría y premeditación, y arrancando de raíz cualquier molestia que pudiera causarles. La teoría estaba alimentada por otros tantos hechos similares que ocurrieron esos años. Los asesinatos de cantantes de narcocorridos estaban a la orden del día en todo México, así como las amenazas, y dejaban cada vez más claro que todo lo que decían tenía un precio. El mundo de la música está lleno de contrastes, y el regional mexicano y el narcotráfico han tenido una rara relación desde hace años, sobre todo por los narcocorridos. Algunos cantantes como Luis Mendoza
han perdido la vida por retratar a figuras del crimen organizado o por supuestos vínculos que generan especulaciones y finales misteriosos. Lo cierto es que a lo largo de los años ya son varios los famosos que han tenido algunos incidentes violentos o sustos. No todas las historias han terminado en muerte. Hay ocasiones como la que le tocó vivir recientemente a Panther Bélico, cantante de Grupo Arriesgado, quien recibió fuertes amenazas y decidió anunciar su retiro. Otros, como Javier Rosas, estuvieron al borde de la muerte debido a la misma razón en el año 2015, cuando sobrevivió a un brutal ataque tras recibir nada menos que 20 disparos. En algunos casos se dice que muchos de estos grupos y cantantes del género grupero o regional mexicano trabajan para el crimen organizado, escribiendo las canciones, y cuando alguno de estos personajes escucha un mensaje que no les gusta, creen que son parte de un cártel y buscan venganza. En otros casos, las víctimas pudieron involucrarse con la pareja sentimental de algún capo, pero a fin de cuentas, el resultado es el mismo. Entonces, ¿por qué Luis Mendoza siguió ese rumbo, a pesar de saber que se estaba entrometiendo en un mundo tan peligroso? Tal vez simplemente porque era lo que le gustaba hacer, aún sabiendo que podía llevarlo a la muerte. Y no tenía miedo, incluso de versionar algunos clásicos muy controvertidos, como aquellos que retratan las desventuras de un hombre que no teme a las amenazas, sino que espera a sus enemigos armados hasta los dientes. Aquel 6 de julio, la balacera podría haberse evitado. Ronnie podría no haberse referido de aquella forma de los negocios oscuros del narcotráfico o de sus líderes. Podría haberse limitado solamente en cantar canciones regionales de estilo romántico y quizás hoy estaría vivo. Sin embargo, puede que haya disfrutado por un tiempo de la vida que todo aquello le permitía. El dinero, los lujos y algunas otras excentricidades aparecen reflejadas en los videos que él y su banda compartían en sus redes sociales, desde aviones hasta camionetas de alta gama o mujeres y visitas a bares exclusivos. A pesar de todo, su vida terminó en la misma ciudad que lo vio nacer y convertirse en un artista famoso, pero dentro de una camioneta completamente hecha pedazos y con cientos de agujeros, como se puede ver en algunas impactantes imágenes que fueron grabadas por simples peatones mientras llegaban los paramédicos. Unas horas después, el servicio médico forense acudió para llevar a las víctimas a un anfiteatro y seguir con la investigación, y entonces anunciaron que el vocalista y su hermano habían fallecido. La Fiscalía General de Justicia del Estado comenzó de inmediato las pericias, usando los casquillos de bala que estaban regados en la escena del crimen. Aunque aquella pista no les condujo hacia ningún lado, pues provenían de armas no registradas, probablemente del tráfico ilegal de armamento que abastecía los cárteles locales. Desde ese momento, las distintas hipótesis se centraron en un ajuste de cuentas, pero nunca pudieron confirmar qué grupo del narcotráfico estuvo detrás de este certero crimen, llevado a cabo con tal saña que parecía tener como único objetivo asegurar su muerte a toda costa. El funeral de Luis Mendoza fue un momento de profunda tristeza para sus familiares, amigos y admiradores. Las lágrimas y el dolor se mezclaron con los recuerdos de su música y su voz inconfundible. Durante el servicio fúnebre, sus fans se reunieron para rendirle homenaje, llevando flores y cantando sus canciones en un intento por mantener viva su memoria. Han pasado más de 5 años desde su asesinato y todavía las incógnitas parecen flotando en el aire, dando lugar a muchas especulaciones y debates. ¿Pudo haber sido una simple canción la causante de su muerte? ¿O es que Luis Mendoza tenía alguna relación mucho más estrecha con los líderes criminales? ¿Fue debido al contenido de sus otros narcocorridos alguna rivalidad personal o simplemente un mensaje para otros en la industria? Como ocurre con muchos otros casos dentro del ambiente musical, hasta hoy no se han encontrado los responsables. La expansión del poder de los cárteles de drogas no solo se refleja en la creciente y desmedida violencia registrada en todo el país, sino que ha logrado inmiscuirse en los asuntos de la vida cotidiana con los narcocorridos que, a pesar de no ser un género nuevo, cada día aumenta su popularidad al tiempo que se cobran más y más víctimas. Una frase popular asegura que narco que no tiene corrido no es narco, por lo que la relación de estos con los compositores del regional mexicano es cada día más estrecha, siempre y cuando se hable bien de ellos.
De acuerdo con un grupo de expertos en el tema, tantos músicos como capos comparten origen, éxito y gustos que los hacen coincidir, y por si fuera poco, en los narcocorridos se logra reflejar una realidad cotidiana que resulta atractiva para el público general, como demuestra el auge de las series de televisión en los que los protagonistas son personajes reales o ficticios, pero siempre ligados al crimen organizado. Después de todo, a la humanidad no se le puede tapar los ojos. Mendoza, con solo 23 años, había logrado conectar con sus oyentes a través de sus narcocorridos que, a pesar de la controversia, reflejaban las realidades y sueños de muchos jóvenes en México. En sus letras se relatan historias de desafíos y esperanzas, de luchas diarias y aspiraciones, pero lo más importante había sido su habilidad para capturar estas experiencias humanas y conseguir un lugar especial en la escena musical a pesar de los riesgos que esto implicaba. Por eso, para muchos sigue siendo un homenaje a la resistencia. La comunidad y sus fanáticos seguirán recordando a Luis el Ronnie Mendoza, no solo por lo que logró en su corta vida, sino por la promesa de lo que podría haber llegado a ser. En cada una de las canciones que dejó atrás, su espíritu vive, inspirando a una nueva generación de músicos a continuar contando sus propias historias. Después de todo, no hay mejor legado que el de haber demostrado que la música puede ser un refugio o una rebelión.